Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Pariona Sinchi. Gracias. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, presente. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Congresista Raimundo Mercado, presente. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Congresista Soto Palacios, presente. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Segundo llamado. Congresista Guerra García. Congresista Muñante Barrios. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Señora Presidenta, han respondido a la asistencia 10 señores congresistas. Se registra la licencia de los señores congresistas Cabero Alba y Pariona Sinchi para la presente sesión. Por tanto, cuenta con el quórum de reglamento para dar inicio a la sesión. Colegas congresistas, con el quórum de reglamento y siendo las 11:12 de la mañana del día viernes 4 de febrero de 2022, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pasamos a la estación del acta. Señores congresistas, se ha distribuido a sus correos las actas de la primera y segunda sesiones extraordinarias del 6 y 18 de enero del 2022, las mismas que se ponen a consideración si no hubiera observaciones. No habiendo observaciones, se somete a voto la aprobación de las referidas actas. Señor secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal. Al voto las actas de la primera sesión extraordinaria y de la segunda sesión extraordinaria. Congresista Torres Salinas. A favor. Torres Salinas a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Congresista Bustamante Donaire a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi a favor. Congresista Flores Sancachi a favor. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez a favor. Congresista Gutiérrez Ticona a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa a favor. Congresista Quiroz Barbosa a favor. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista Raimundo Mercado a favor. Congresista Soto Palacios.
Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 10 señores congresistas, no se registran votos en contra ni abstenciones, por tanto tiene un acuerdo por unanimidad. Colegas congresistas, se da cuenta que se ha remitido a sus correos institucionales la relación sumillada de documentos emitidos y recibidos. Si algún documento es de su interés, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. También se ha remitido el documento de trabajo, estado situacional de las denuncias constitucionales en la subcomisión, actualizado al 3 de febrero del 2022. Pasamos a la estación informes. Colegas, se les informa que el congresista Muñante, delegado la denuncia constitucional 193, ex 398, con oficio 132, presentó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas correspondientes. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del literal D2 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se convocará la audiencia correspondiente. En el caso de las denuncias acumuladas, incoadas contra el exministro del Interior, Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias, cuyo delegado es el congresista Flores, el Ministerio del Interior, con oficio 066, ha remitido respuesta incompleta al pedido de la información de la subcomisión. Al respecto, se está solicitando al Ministerio del Interior que subsane la omisión detectada con carácter de urgente, a efecto de que el congresista delegado concluya el trabajo encomendado. En torno a la denuncia constitucional 171, ex 143, cuyo delegado es el congresista Gutiérrez, en la próxima sesión se dará cuenta del recurso presentado por el denunciado segundo Baltasar Morales Parragués, en razón de haberse identificado los antecedentes materiales sobre el caso. Previamente, con oficio 53, se ha remitido al congresista delegado documentos proporcionados por la Junta Nacional de Justicia y el denunciante, solicitados por el congresista Gutiérrez. Colegas, está pendiente el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas en el caso de la denuncia constitucional 189, ex 373, a cargo del congresista Cerrón. Sin embargo, ha llegado. Sin embargo, nos llegó el oficio 024 solicitando ampliación de plazo, lo cual estamos dando el informe respectivo, lo cual vamos a poner a consideración también de la comisión. No hay oposición, será por. Si no hay oposición, damos por aprobada la ampliación del pedido del congresista Cerrón. Aprobada la ampliación para el congresista Cerrón Rojas. Muchas gracias, colegas. Finalmente, la presidenta del Congreso ha emitido el decreto de presidencia número 003, por el que se amplía la legislatura hasta el 28 de febrero del 2022, a efecto de abordar los temas de la agenda fija del Congreso, entre ellas las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente. Al respecto, conforme a lo establecido en los incisos G, H, E
y del artículo 89 del reglamento del Congreso, la subcomisión tomará las acciones correspondientes. Colegas congresistas, para cerrar la estación de informes, si algún parlamentario desea presentar algún informe, puede hacerlo. Pasamos a la estación pedidos. Colegas congresistas, si algún colega desea formular algún pedido, puede hacerlo. Continuamos. Orden del día, informes de calificación de denuncias constitucionales. Primero, denuncia constitucional 107, ex 460, formulada por el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión de delitos. Segundo, denuncia constitucional 109, ex 462, formulada por el ex congresista César González Toanama contra la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, por presunta infracción constitucional. Colegas congresistas, se encuentra en la agenda 2 informes de calificación que se pone a vuestra consideración. Secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación de la denuncia constitucional 107, ex 460. Presidenta, buenos días. Disculpe, por favor, consignar mi asistencia, congresista José Gerí, si fuera tan amable. Bien, congresista. Muchas gracias. Se ha registrado la asistencia del congresista Geriore. Informe de calificación, denuncia constitucional 107, ex 460. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, el oficial mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 107, ex 460, para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por el ex fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdoba contra el juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción de los artículos 3, 176, 178, número 3, 179 y 180 de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, previstos en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente. La denuncia constitucional en mención fue presentada el 1 de julio de 2021 y decretada por el oficial mayor del Congreso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la misma fecha, asignándola con el número 460. Posteriormente, de conformidad con el acuerdo del Consejo Directivo número 019-2021-2022, partido Consejo-CR, para que prosiga el trámite, se le asigna el número 107 y es remitida a la subcomisión por el oficial mayor el 31 de agosto de 2021. Asimismo, para efectos del periodo anual de sesiones 2021-2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se instaló el 8 de noviembre de 2021. Admisibilidad y procedencia. 2.1. El artículo 99 de la Constitución establece que son pasibles de acusación constitucional el presidente de la República, los representantes al Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. 2.2. El artículo 89 del Reglamento del Congreso, en su inciso A, señala que los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política.
su parte, el inciso C del mismo artículo del Reglamento del Congreso dispone que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas. La calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, entre otros, conforme a los siguientes criterios. Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos y conductas que se denuncian. Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal A precedente. Si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si ésta se encuentra o no vigente, si el delito denunciado no ha prescrito. Requisito de admisibilidad y procedencia de la denuncia constitucional. De la revisión liminar de la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdoba, se aprecia que la misma cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Con relación a los requisitos de procedencia señalados en el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se aprecia lo siguiente. El denunciado Jorge Luis Salas Arenas actualmente ejerce el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones en su calidad de juez supremo y representante de la Corte Suprema ante dicho organismo electoral, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 28212, ley que desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política, en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, tiene la calidad de alto funcionario del Estado, siendo que su desempeño como vocal electoral no le resta la condición de alto magistrado del Poder Judicial y, en consecuencia, no le elimina la prerrogativa constitucional del antejuicio previsto en el artículo 99 de la Constitución. La denunciada Zoraida Ábalos Rivera actualmente viene ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación, por lo tanto, le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. La infracción constitucional que se denuncia se refiere a los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución. Los delitos denunciados de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 y usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal se encuentran dentro de los plazos de prescripción de la acción penal establecidos en el artículo 80 del Código Sustantivo en mención, es decir, no han prescrito. Análisis. Fundamentos de hecho de la denuncia constitucional. El ex fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdoba interpone denuncia constitucional contra el juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas, quien ejerce el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y contra Zoraida Ábalos Rivera, quien ejerce el cargo de fiscal de la Nación, por presunta infracción constitucional y por probable comisión de delitos en el ejercicio de la función. Señala en su denuncia que la resolución de Junta de Fiscales Supremos 041-2020-MP-FN-JFS del 24 de julio de 2020 dispuso su elección como representante titular del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones y a Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Pablo Wilfredo Sánchez Velarde como primer y segundo suplentes respectivamente. El 24 de junio de 2021 se publicó en el portal del Jurado Nacional de Elecciones la resolución 66-2021 P-Jurado Nacional de Elecciones, suscrita por el denunciado Jorge Luis Salas Arenas, en cuya parte decisoria dispuso suspender en el ejercicio del cargo del miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al señor Luis Carlos Arce Córdoba, para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda hasta la tramitación de su renuncia al culminar las elecciones generales 2021. Que el oficio 001-2021 MP-FN-PJFS, del 24 de junio de 2021, suscrito por la denunciada Zoraida Ábalos Rivera y dirigido al señor fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Montesa, luego de dar cuenta de haberse notificado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y de invocar la resolución de la Junta de Fiscales Supremos, que lo designa como primer suplente representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, le ordena lo siguiente. En consecuencia, queda usted notificado para incorporarse de manera inmediata como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones bajo responsabilidad funcional. Asimismo, sostiene que el denunciado Jorge Luis Salas Arenas, careciendo de toda competencia legal expresa, decidió por sí y ante sí suspenderlo en el cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
sin haber tenido en cuenta las normas del bloque de constitucionalidad contenidas en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Señala también que frente a su declinación al cargo dirigido a la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano competente para designar al miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, comunicada por deferencia institucional al enunciado Jorge Silvio Salas Arenas en su calidad de presidente, quien optó por interpretarla como una renuncia, supuesto prohibido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y ante la imposibilidad de darle trámite, decidió suspenderlo y llamar al primer suplente para que ocupara su lugar. Por otro lado, refiere que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, violando su deber de garante de la legalidad, expidió el oficio por el cual ordenó, sin convocar a la Junta de Fiscales Supremos, que el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montes, bajo responsabilidad funcional, se incorporara de manera inmediata como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Fundamentos de derecho de la denuncia constitucional. La denuncia constitucional se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución y el artículo 89 del Reglamento del Congreso por presunta infracción de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución, y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones previsto en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente. Calificación de la denuncia constitucional. El primer párrafo del literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República establece que los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política. En el presente caso, es el exfiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdoba quien interpone denuncia constitucional contra el juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, y por considerarse persona directamente agraviada por la supuesta infracción constitucional y presunta comisión de delitos que habrían cometido los denunciados. Por otro lado, el tercer y quinto parágrafos del segundo párrafo del literal C del mismo artículo del Reglamento del Congreso exigen que la calificación sobre la admisibilidad y la procedencia se realice conforme a los siguientes criterios: que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Si la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si ésta se encuentra o no vigente. Por los fundamentos de hecho y jurídicos esbozados, la presente denuncia constitucional se plantea por presunta infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución, que presuntamente habrían cometido los altos funcionarios del Estado denunciados en el ejercicio de su función, y por la probable comisión de los delitos que se señalan en la introducción del presente informe de calificación. Los delitos denunciados se encuentran previstos y sancionados: abuso de autoridad y usurpación de funciones, artículos 376 y 361 del Código Penal respectivamente, los mismos que no han prescrito. Asimismo, en aplicación de los artículos correspondientes de la Constitución y el Reglamento del Congreso, corresponde calificar si a los denunciados les corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio. Así tenemos que, con relación a la denuncia constitucional contra el doctor Jorge Luis Salas Arenas, magistrado supremo y presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El denunciante considera que el juez supremo titular Jorge Luis Salas Arenas, quien además ejerce el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, habría cometido infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución, y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones previstos en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente, al haber emitido la resolución 66-2021-P-JNE, que decidió suspenderlo en el ejercicio del cargo de miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda hasta la tramitación de su renuncia al culminar las elecciones generales 2021, y haber interpretado su declinación como una renuncia. Jorge Luis Salas Arenas fue nombrado juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 460-2011-CNM, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre de 2011. Posteriormente, mediante resolución administrativa de Sala Plena 011-2020-SP-
CS-PJ, fue elegido como representante titular de la Corte Suprema de Justicia de la República ante el Jurado Nacional de Elecciones y presidente de dicho organismo electoral, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 179 de la Constitución, cargo que ejerce hasta la actualidad. El denunciante, al momento de sustentar la legitimidad para obrar del denunciado, legitimidad pasiva, sostiene lo siguiente. En orden al denunciado Salas Arenas, si bien ejerce el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cargo que no se encuentra dentro de la lista cerrada de funcionarios aforados del artículo 99 de la Constitución, él preside el Supremo Tribunal Electoral en razón de ser juez supremo, por lo que no se perjudica su privilegio constitucional. El artículo 99 de la Constitución expresa claramente que el presidente de la República, los representantes al Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General son los altos funcionarios del Estado que gozan del beneficio del antejuicio, entre los cuales no se encuentran los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, dicho artículo de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar a los altos funcionarios del Estado que ahí se mencionan, por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, se tiene que la denuncia constitucional está dirigida contra Jorge Luis Salas Arenas por presuntamente haber infraccionado artículos de nuestra Carta Magna y probablemente haber cometido los delitos que se denuncian en el ejercicio de su función como presidente del Jurado de Elecciones, cargo que, como tal, no goza del privilegio constitucional del antejuicio. Empero, corresponde tomarse en cuenta que el desempeño de dicha función es temporal y en ningún momento excluye o elimina su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República y, por consiguiente, no le hace perder los privilegios propios de su alta investidura pública, más aún si el acceso y desempeño como presidente del Jurado Nacional de Elecciones solo es posible en la medida que ostenta el cargo y la confianza de magistrado de la Corte Suprema, por lo que no pierde el privilegio del antejuicio previsto en el artículo 99 de la Constitución. Con relación a la denuncia constitucional contra la doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. El denunciante considera que la fiscal de la Nación habría cometido infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones previstos en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente, al haber ordenado, sin convocar a la Junta de Fiscales Supremos, la incorporación como miembro de la Sala Plena del Jurado Nacional de Elecciones al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montes. En esta instancia del proceso y estando en grado de calificación, corresponde verificar la existencia de los supuestos materiales y procesales a los que alude el artículo 89 del Reglamento del Congreso, en concordancia con lo previsto en el artículo 99 de nuestra Carta Magna, sin adentrarnos a los asuntos de fondo propios de la investigación, cuya actuación debe atenderse en su oportunidad. Y, en tal sentido, se constata que la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, es una alta funcionaria del Estado, comprendida dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución y, por consiguiente, cuenta con la prerrogativa constitucional de antejuicio a la que alude dicho dispositivo. Asimismo, se puede advertir liminarmente, conforme a lo exigido en el tercer y quinto parágrafos del segundo párrafo del literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, para calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de este caso, que la denuncia contra la referida alta funcionaria del Estado alude a presunta infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución y los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones previstos en los artículos 376 y 361, siendo además que los mismos no han caído en prescripción de la acción penal, tal como lo establece el artículo 80 del Código Penal, por lo que se cumplen los requisitos procedimentales para su procedencia sin que ello signifique un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia constitucional, debiéndose continuar el procedimiento previsto en la ley. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara, primero, procedente de la denuncia constitucional 107 ex 460, formulada por el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba,
contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado de Elecciones, y contra la fiscal de la Nación Zoraida Álvaro Rivera por presunta infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178, numeral 3, 179 y 180 de la Constitución Política del Perú, debiéndose continuar con la investigación correspondiente. Segunda, procedente de la denuncia constitucional 107 ex 460, formulada por el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdoba, contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado de Elecciones, y contra la fiscal de la Nación, Zoraida Álvaro Rivera, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, previstos en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente, debiéndose continuar con la investigación correspondiente. Tercero, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la República acuerde y otorgue el plazo de reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efecto de realizar las investigaciones del caso y emitir el informe correspondiente. He terminado la lectura, señora presidenta. Colegas congresistas, se ofrece la palabra en torno al informe de calificación de la denuncia constitucional 107. Señores congresistas, no habiendo más intervenciones, se llamará al voto. Secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal. Al voto el informe de calificación de la denuncia constitucional número 107 ex 460. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas. Por congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante a favor. Congresista Bustamante Donaire. A favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez A Ticona. favor. Congresista Gutiérrez A Ticona. favor. A favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quiroz Barbosa. Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Congresista Raimundo Mercado. En contra. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios a favor. Congresista Soto Palacios. A favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Segundo llamado, congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Taipe Coronado. Taipe Coronado en contra. Congresista Taipe Coronado en contra. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi a favor. Confirma su asistencia también. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Geriore. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 8 señores congresistas. Se registran 2 votos en contra y no se registran abstenciones. Por tanto, tiene usted un acuerdo por mayoría.
Colegas congresistas, ahora pasamos al segundo y último informe de calificación. Secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación recaído en la denuncia constitucional 109, ex 462. Informe de calificación. Denuncia constitucional 109, ex 462. Datos. Denuncia constitucional número 109, ex 462. Denunciante. César González Tonama, ex congresista. Denunciada. Elvia Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial. Materia. Presunta infracción a los artículos 201, 39, 99 y 95 de la Constitución Política del Perú. Cuestiones previas. Base normativa constitucional. Las instituciones del antejuicio y el juicio político se encuentran reconocidas en los artículos 99 y 100 del capítulo 1, Poder Legislativo, del título 4 de la Estructura del Estado de la Constitución Política del Perú, respectivamente, siendo el tenor de estos los siguientes. Artículo 99, acusación por infracción de la Constitución. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Antejuicio constitucional. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Ambas disposiciones constitucionales regulan de manera sistemática las prerrogativas antes descritas. Sobre el juicio político. El juicio político permite iniciar un procedimiento parlamentario a los altos funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución debido a las infracciones constitucionales de carácter político cometidas por estos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, de determinarse la responsabilidad del funcionario, se autoriza al propio Congreso de la República a sancionarlo e incluso inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública. Procedimiento de acusación constitucional. La acusación constitucional es un procedimiento parlamentario especial cuya finalidad es determinar las eventuales responsabilidades en las que pudiera haber incurrido un alto funcionario del Estado al que se le denuncia por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por la infracción constitucional en la que hubiera incurrido durante el ejercicio de uno de los cargos que se enuncia en el artículo 99 de la Constitución. En ese sentido, el procedimiento de acusación constitucional se convierte en la vía procedimental idónea. Garantías constitucionales en el marco del procedimiento de acusación constitucional. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido de forma expresa que la actuación u omisión de los órganos estatales o particulares dentro de un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo, sancionatorio, corporativo o parlamentario, se debe respetar el derecho al debido proceso. Bajo este contexto, en el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, se deberán respetar todos y cada uno de los derechos contenidos en el derecho al debido proceso. De la reenumeración de la denuncia constitucional. De conformidad con el acuerdo 019-2021-2022, partido Consejo-CR del 17 de agosto de 2021, la denuncia constitucional materia del presente informe es reenumerada con el número 109, ingresando a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 8 de noviembre de 2021, fecha en la que se instaló este órgano de la Comisión Permanente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2021-2022, periodo parlamentario 2021-2026. Hechos materia de acusación. De la revisión de la denuncia constitucional, los hechos se sustentan en los siguientes fundamentos. 1. El Congreso acordó legal y legítimamente, dentro de sus facultades, culminar con el proceso de elección de magistrados para reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional con mandatos vencidos. De otro lado,
con suma ligereza y bajo argumentos sorpresivos, un candidato al Colegio de Abogados de Lima, mediante acción de amparo, hace que el tercer juzgado constitucional transitorio de Lima, el 6 de julio de 2021, emita una medida cautelar para impedir la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. 2. La presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios Alvarado, de forma casual e inesperada, en representación del Poder Judicial, salió a los medios de comunicación a negar la competencia que mantiene el Congreso de la República al señalar que toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, sin perjuicio de impugnarlas ante las instancias correspondientes, si así lo considera. Cuestionar una resolución judicial exige a los involucrados usar los cauces constitucionales y democráticos para revertirlas. 3. La presidenta del Poder Judicial también minimizó la labor de la OCMA, órgano de control de la magistratura, sobre el juzgado que emitió la resolución constitucional cuando dijo: cuando hay determinado tipo de resoluciones, sobre todo emblemático, entiendo que la línea de acción de la OCMA es como corresponde, iniciar la investigación, lo que no determina que haya, luego de concluir, una responsabilidad o no. Hace cierto mecanismo de control, toma la declaración de la persona en la investigación preliminar y luego resuelve. 4. Las afirmaciones expresadas por la denunciada, respaldando una resolución abiertamente atentatoria contra la Constitución, manteniendo un alto cargo, ha violado la Carta Magna, específicamente el artículo 201, competencia del legislativo en elección de magistrados del Tribunal Constitucional, artículo 39, deberes de todo funcionario público, artículo 99. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, y artículo 95, el mandato legislativo es irrenunciable. 5. Por otro lado, refiere el denunciante que la denuncia tendría... De nuevo. 5. Por otro lado, refiere el denunciante que la denunciada tendría intereses detrás de la no elección de los miembros del Tribunal Constitucional, porque perteneció de un modo directo y por afiliación familiar al Partido Aprista Peruano. Fue abogada en el año 2000 y 2001 del expresidente Alejandro Toledo Manrique, por lo que es un claro interés político que los integrantes del TC sean amigables y compatibles a sus fines personales. También es hermana de la abogada Rocío Barrios Alvarado, quien fuera ministra de Producción del gobierno de Martín Vizcarra, por lo que tendría claro interés directo que el máximo órgano del TC sea amigable a sus intereses personales y de su familia. Y los intereses del Poder Judicial, bajo la presidencia de Elba Barrios Alvarado, es copar, tomar y secuestrar el Tribunal Constitucional para sus fines políticos. Requisitos de procedencia. 1. Procedimiento de acusación constitucional. El artículo 89, literales A y C del Reglamento del Congreso, establece que, mediante el procedimiento de acusación constitucional, se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 89 de la Constitución, observándose las reglas de admisibilidad y procedencia, como es que los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional, para lo cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar y realizar las investigaciones, emitiendo el informe final. Las calificaciones sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales deben tener presente los siguientes criterios: que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante representante debidamente acreditado, que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncien, que se refieran a hechos que se constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. 2. De la capacidad para formular denuncia constitucional. La presente denuncia constitucional ha sido formulada por el excongresista César González Tuanama, cuya capacidad legal ha sido acreditada con la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones para completar el periodo legislativo 2016-2021, por lo que se encontraba plenamente facultado a interponer la presente denuncia constitucional por encontrarse dentro de los alcances del literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso. 3. De los hechos que constituyan infracción de la Constitución. En cuanto a presuntas infracciones de los artículos 201, 39, 99 y 95 de la Constitución, que habría cometido la denunciada Elba Barrios Alvarado, presidente del Poder Judicial, conforme a los hechos expuestos en la presente denuncia, corresponde se investigue si estos actos se limitaron a meras declaraciones mediáticas o si, a la vez,
existieron actos tangibles y probados de obstrucción a la labor del Parlamento en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, en la medida que tal elección es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, por lo que, liminarmente, no corresponde emitir un juicio de valor legal sobre los hechos en materia de denuncia. En tal sentido, la procedencia de esta investigación en esta etapa no significa un pronunciamiento sobre el fondo de la materia. 4. Respecto al requisito de procedencia referido a si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio. Tenemos que en el presente caso a la denunciada sí le corresponde la prerrogativa del antejuicio político por tener la condición de alto funcionario del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 99 de la Constitución, en su condición de vocal de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial. De los hechos expuestos y de conformidad con lo establecido en el artículo 99, inciso C, del Reglamento del Congreso de la República, se advierte el cumplimiento de los requisitos formales para la continuación del proceso de investigación y determinación probatoria conforme a ley. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y conforme a lo establecido en el artículo 89, incisos A y C del Reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara, primero, procedente la denuncia constitucional 109, ex 462, interpuesto por el excongresista César González Tonama contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, por presunta infracción constitucional a los artículos 201, 39, 99 y 95 de la Constitución Política del Perú. Segundo, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la República acuerde y otorgue el plazo de reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efecto de realizar las investigaciones del caso y emitir el informe correspondiente. Terminado la lectura, señora presidenta. Colegas congresistas, se ofrece la palabra en torno al informe de calificación de la denuncia constitucional 109 ex 462. Colegas congresistas, no habiendo intervenciones, se llamará al voto sobre el informe de calificación de la denuncia constitucional 109 ex 462. Secretario técnico, sírvase llamar a voto nominal. Al voto el informe de calificación de la denuncia constitucional 109 ex 462. Congresista Teresa Salinas. A favor. Congresista Teresa Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. En abstención. Congresista Moyano Delgado, abstención. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante en contra. Congresista Bustamante Donaire, en contra. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Sinchi. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, en contra. Congresista Raimundo Mercado, en contra. Congresista Soto Palacio. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado.
Congresista Geriore. Congresista Geriore. Segundo llamado. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Señora presidenta, cuestión de orden. Pediría por favor que se verifique el quórum. Parece que no hay los congresistas suficientes para someter esto a votación. Rogaría se verifique el quórum, por favor. Gracias. Estamos en votación. Estamos en votación, colega. Después de la votación vamos a ver si hemos obtenido el quórum reglamentario. Congreso. Con su Conforme, permiso, presidenta, gracias. congresista Gutiérrez Ticona. En abstención, Congresista Gutiérrez Ticona, abstención. Congresista Quiroz Barbosa. Ciro Barbosa, abstención. Congresista Quiroz Barbosa en abstención. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Congresista Geriore, el sentido de su voto está con el micro activado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Geriore en contra. Congresista Geriore en contra. Último llamado. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Señora presidenta, por eso pido que se verifique el quórum. No puede haber Congresista tres Taipe llamados Coronado. para una misma votación. Hay gente que tiene la cámara, que tiene el contacto encendido, pero no está presente en la reunión. Eso es no estar. Gracias, presidenta. Señora presidenta, hemos terminado de llamar a votación. Se va a realizar el cómputo correspondiente. ¿Cómo? Señora presidenta, se da cuenta del cómputo de la votación. Han registrado su voto a favor 4 señores congresistas. Han registrado su voto en abstención 3 señores congresistas. Y han registrado su voto en contra 3 señores congresistas. Por tanto, se tiene un acuerdo por mayoría. ¿Cuál es el quórum, señor secretario técnico?
Señora Presidenta, están haciendo una consulta. Sí, colegas congresistas, el quórum es de 10 congresistas que estamos en la sesión. En este caso, acaban de votar, como ustedes han escuchado, 4 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, por lo que tenemos el quórum reglamentario. Gracias, Presidenta. Continuamos, colegas congresistas. Denuncias constitucionales para delegar. Denuncia constitucional 196, ex 451, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de delitos, y contra Patricia Jacqueline Balbuena Palacios, Ulla Sarela Holkins Pachas y Sonia Elizabeth Guillén Oneglio, en su condición de exministros de Cultura, por la presunta comisión de delito en agravio del Estado. La denuncia constitucional 196 es 451, se delega a la congresista María Taipe. Segunda denuncia constitucional. Denuncia constitucional 188, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el excongresista Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, por la presunta comisión de delito. La denuncia constitucional 188 se delega al congresista Alejandro Muñante. Tercera denuncia constitucional. Es la denuncia constitucional 75, ex 417, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, por la presunta comisión de delitos. La tercera denuncia se delega al congresista Wilson Soto. Cuarta denuncia constitucional. Denuncia constitucional 132, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el expresidente de la República, Manuel Arturo Merino de Lama, el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz Esparza, y el exministro del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo, por la presunta comisión de delitos. La cuarta denuncia constitucional se delega al congresista Alejandro Cabero. Colegas congresistas, se consulta si hay alguna oposición a las delegaciones realizadas. ¿Podría repetir, señora Presidenta, a quién se delegó la tercera, la denuncia constitucional número 75? Sí, colega. Se delega al congresista Wilson Soto la denuncia constitucional 75, ex 417, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el ex juez supremo César José Inostroza Pariachi, por la presunta comisión de delitos. Gracias, presidenta. Colegas congresistas, se consulta si hay alguna oposición a las delegaciones realizadas. No habiendo oposición, las delegaciones han sido aprobadas por unanimidad. Señores congresistas, por último, con la finalidad de ejecutar los acuerdos adoptados, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura. Vamos a votar. Señor secretario, proceda con la votación nominal. Al voto, congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado. Congresista Acuña Peralta.
A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Ancachi. Flores Ancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Pariona Sinchi. Firmes. Congresista Quiroz Barbosa. A favor, congresista Segundo Quiroz. Congresista Quiroz Barbosa, a favor. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Segundo llamado, congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Señora Presidenta, congresista Cerrón Rojas. Abstención, porque no estuve, disculpen, estuve en una conferencia de prensa, gracias. Se está votando la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos aprobados. A favor, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. A favor, gracias. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 9 señores congresistas. No se registran votos en contra ni abstenciones, por tanto, tienen un acuerdo por unanimidad. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:13 del mediodía del día viernes 4 de febrero del 2022, se levanta la sesión, dejando constancia de la transcripción, que la transcripción elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son partes integrantes del acta de sesión. Muchísimas gracias, colegas congresistas. Que tengan ustedes muy buenas tardes y un buen fin de semana. Muy buenas tardes a todos, colegas. Felicitaciones. Nos Buenas vemos. tardes. Soto. A todos, compañeros. Gutiérrez, un gusto saludarlos. Saludos. Hasta la próxima, compañeros. Presidenta. Torres. Vemos. Que vaya bien. Congresista Flores, un gusto saludar.